Buen día, mi nombre es Gustavo Portillo Ramírez, soy estudiante del doctorado en matemáticas en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP y en esta ocasión les voy a platicar del tema que desarrollo en la tesis de doctorado. La tesis está dirigida por el doctor Guadán Cruz Suárez. El título de la presentación es Aproximaciones contractivas para procesos de decisión de Markov bajo el criterio promedio propenso a riesgo. El trabajo está estructurado de la siguiente manera. Les voy a platicar brevemente sobre el modelo. Vamos a abordar el criterio sensible al riesgo. Vamos a dar algunas de las suposiciones del trabajo. Les platicaré algo acerca de aproximaciones contractivas. Y finalmente, algunas de las conclusiones que tenemos. El modelo que se trabaja es de la siguiente forma. Se considera un espacio de estados. Este va a ser un conjunto numerable y va a estar dotado con la topología discreta. Se va a considerar un espacio métrico A y va a ser el llamado conjunto de acciones. Vamos a considerar para cada estado A de X la colección de acciones admisibles en el estado X. Consideramos C una función de costo y P una ley de transición controlada. La interpretación de este modelo es la que sigue. En cada instante del tiempo, el controlador va a observar en el sistema un estado X en el espacio de estados y va a elegir y aplicar una acción A. Como consecuencia de esta intervención van a ocurrir dos cosas. La primera, se va a obtener un costo C de XA y como consecuencia de lo anterior, el sistema se va a mover a un nuevo estado, digamos Y, con la probabilidad P de XA. Necesitamos hablar de políticas y una política de control no es más que una regla para elegir acciones. Para hablar de políticas, nos sirve definir el espacio Hn de posibles historias hasta el tiempo n, de la manera que se muestra aquí. Con esta notación, una política de control pi va a ser una asociación de kernels estocásticos pi n sobre A, dado Hn, que va a satisfacer esta condición para cada Hn, en Hn y en N. La familia de todas las políticas se denota por P y nosotros vamos a establecer F como el producto de los A de X con X en el espacio de estados, el cual bajo nuestras suposiciones va a resultar un espacio métrico compacto. Y este espacio va a constituirse por todas las funciones F que van del espacio de estados a y van a satisfacer esta condición. F de X pertenece a E de X para cada X en S. Adicionalmente, una política pi se llamará estacionaria si existe una F en F mayúscula, de tal manera que esta igualdad siempre es válida. Adicionalmente, la clase de políticas estacionarias la vamos a identificar de manera natural con F mayúscula. Tal convención nos permite escribir esta expresión, F contenida en P. También vamos a utilizar la siguiente notación. Para cada n en los naturales vamos a considerar Hn como la historia del proceso. Y vamos a considerar Fn como la sigma álgebra generada por esta historia. También definimos el primer tiempo de retorno al conjunto F, el cual se define por esta expresión. Cuando F consta de un solo elemento, vamos a considerar la notación que les muestro en esta parte. Como observación tenemos que TF es un tiempo de paro con respecto a la filtración Fn. Ahora vamos a abordar el criterio sensible al riesgo. En este trabajo vamos a suponer que el controlador tiene un coeficiente de sensibilidad al riesgo lambda negativo. ¿Qué significa esto? Pues que el controlador va a evaluar un costo aleatorio y a través de un valor esperado de U sub lambda, donde la función de utilidad U lambda se define por la expresión que se muestra en esta parte. Cuando el controlador se enfrenta a la posibilidad de elegir entre dos costos aleatorios, por ejemplo C1 y C2, el controlador preferirá pagar C0 si ocurre esta desigualdad
mientras que va a ser indiferente entre ambos costos si ocurre esta igualdad. Además, el equivalente seguro de un costo Y se va a denotar por E caligráfica lambda y está determinado de manera implícita por esta ecuación. De este modo, el controlador va a ser indiferente entre pagar una cantidad fija, E sub lambda, o hacer frente al costo aleatorio Y. De esta expresión podemos ver que si nosotros despejamos la E lambda, vamos a obtener esta expresión. Una expresión que nos deja en términos de lambda, un logaritmo, una esperanza, y aquí aparece nuestro costo aleatorio Y. Ahora vamos a suponer que el controlador elige la acción pi e iniciamos en el estado X. Si aplicamos las primeras n acciones, digamos A0, A1 hasta AN-1, se va a generar el costo que tengo en esta parte. Y siguiendo la notación de la expresión anterior, podemos definir el equivalente seguro de esta manera. Noten que el único cambio en la expresión anterior fue que en vez de Y, escribimos nuestro costo que aparece en esta parte. ¿Y qué representa? Nos va a representar un promedio de Jn pi x sobre n por decisión. Además, el índice de rendimiento promedio de la política pi en p en el estado X está dado por esta expresión. Noten que estamos considerando el límite inferior cuando n tiene infinito de 1 sobre n de la expresión recién definida. Adicionalmente, definimos la función de valor óptimo, la cual está definida como el ínfimo sobre las pi en p de J. También definimos una política pi estrella en P como lambda promedio óptima si ocurre esta igualdad para cada X en el espacio de estado. ¿Qué suposiciones tiene el trabajo? Pues inicialmente para cada X en S, A de X se considera un subconjunto compacto de A. También para cada X y Y en S, las funciones que se dan por esta regla de correspondencia van a ser continuos en A. Y la función de costo que utilizamos es acotar. En el caso neutral a riesgo, ya se sabe en la literatura que la llamada condición de Dublín simultánea es suficiente para asegurar que el costo promedio óptimo es constante y se puede caracterizar a través de una ecuación de optimalidad. En nuestro contexto sensible a riesgo, la ecuación de optimalidad lambda sensible está dada por la expresión 1, donde G es un número real y H es una función. En el caso particular en que esta ecuación admita una solución, en este caso la pareja G, H, y además H es un mateo acotado, se sabe que la función lambda promedio óptima J estrella va a ser constante e igual a G. Adicionalmente, si existe una F en F mayúscula que maximiza esta expresión dentro del paréntesis, a F le llamamos lambda promedio óptimo. En contraste con el contexto neutral al riesgo, cuando el controlador es propenso al riesgo, las condiciones de Dublín simultánea no son suficientes ni siquiera para asegurar que la función de costo promedio óptimo sea constante. Por esta razón, en este trabajo, la condición de Dublín se va a complementar con un requerimiento de comunicación. Y ese es el que le presento en la suposición 2, el inciso 2. Pero vamos a ver qué nos dice esta suposición de 2. 2 es que existe Z en S, tal que las propiedades 1 y 2 que se muestran a continuación son válidas. La condición 1 es la condición de Dublín simultánea. ¿Y qué nos dice? Nos dice que si iniciamos en el estado X, en promedio podemos alcanzar al estado Z en un tiempo finito. La segunda condición que nos dice que hay probabilidad positiva de que nosotros iniciamos en cualquier estado Z
y podemos acceder a cualquier otro estado en un tiempo finito, bajo la aplicación de una política estacionaria. Ahora, las condiciones uno y 2 de la suposición anterior van a implicar las siguientes dos propiedades que pueden checar una demostración en esta referencia. ¿Para qué nos van a servir estas dos propiedades? Pues en particular la primera nos sirve para acotar una función de valor relativo, que más adelante les presentaré. Y ante todo esto, ¿cuál es el problema? Pues bajo las suposiciones uno y 2, la función de costo promedio J estrella es constante, pero la ecuación de optimalidad 1 no necesariamente admite una solución. Tal hecho proporciona la motivación para analizar el siguiente problema. Queremos obtener aproximaciones convergentes al costo promedio óptimo a través de los puntos fijos de algún operador contractivo. Y bueno, el resultado principal de nuestro trabajo es relacionado a este problema y lo vamos a establecer en la siguiente sección. Y en general representa una extensión del enfoque clásico descontado en el caso neutral al riesgo para el caso propenso al riesgo. Les voy a platicar brevemente sobre aproximaciones contractivas y que necesitamos pues, definir el operador que resulta ser contracción. Esto está definido de manera implícita por esta ecuación y cuando lambda es negativo, tal expresión se traduce en esta segunda expresión. Resulta que T va a ser un operador contractivo en el espacio de funciones acotadas y como utilizamos la norma del supremo, vamos a tener que existe un único B sub alfa que es punto fijo para tal operador. Si reescribimos esta ecuación en, eh, esta ecuación va a ser equivalente a esta expresión, tomando la definición de T alfa. Adicionalmente, bajo la suposición uno, no es difícil ver que existe un elemento que maximiza este término, de modo que podemos escribir esta expresión por medio de la expresión que marco con D. Adicionalmente, vamos a definir el alfa costo normalizado y las funciones alfa relativas por medio de estas expresiones. Noten que reaparece la función de valor óptimo B alfa para definir G alfa y H alfa. En este punto, W va a ser un estado fijo, pero arbitrario. De las dos expresiones anteriores, podemos obtener como resultado estas dos ecuaciones. Y el resultado de nuestro trabajo es el siguiente. Consideramos lambda negativo, arbitrario, y bajo las suposiciones uno y 2, se va a tener que el costo promedio óptimo es constante, digamos que es G estrella, y se cumple esta serie de igualdades para cada X en S. Para llegar a la conclusión de este teorema, nos auxiliamos de dos herramientas técnicas. La primera, el lema 1, que tiene que ver con la acotación de la función de valor relativo a H. Noten que nos aparece la constante relacionada con la condición de Dublin. Y también tenemos el lema 2, que nos sirve para asegurar que el costo promedio óptimo es constante. Las conclusiones a las que llegamos es que estudiamos cadenas de decisión de Markov sobre espacio de estados numerable, asumimos que el desempeño de la política de decisión se midió por el criterio promedio percibido por un controlador propenso al riesgo, o sea, el caso lambda negativo, y bajo condiciones que aseguren que el costo promedio óptimo sea constante, pero no la ecuación de optimalidad admite una solución, el problema de aproximar el costo promedio óptimo fue estudiado a través de los puntos fijos de una familia de operadores contractivos. Y los resultados en esta dirección nos proporcionan una extensión al marco presente del clásico enfoque descontado en la teoría de cadenas de decisión de Markov dotadas con un índice de promedio neutral al riesgo. Para más detalles de los lemas
y demostraciones. Puede consultar la referencia 3, ya que este trabajo fue publicado recientemente. Y muchas gracias.